Viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. El cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este Conversamos hoy con la abogada Romina Leblanc, candidata constituyente por la ciudad, por la región de Arica y Parinacota. Hola Romina, buenos días. Bienvenida a estas conversaciones por la vida, en este ciclo de Independientes a la Convención Constitucional. Estamos en un empeño, digamos, de tratar de ayudar en esta lucha de David contra Goliat, ¿verdad? De los independientes contra la clase política, tratando de salvar las brechas que les han colocado a ustedes, ¿verdad? Para la franja, para poder inscribirse. Entonces, yo creo que es un deber ciudadano poder apoyar. Así que, bienvenida. Tú eres abogado, pero también fuiste antes técnico en enfermería y... Al revés. Al Soy revés. abogada de años, sí. Abogada primero, ya. Primero Sí. lo legal y después, bueno, pero lo importante es que tú integraste durante todo el estallido social, allá en Arica, estuviste en la primera línea en defensa justamente de los manifestantes que estaban heridos. O sea, por favor, cuéntame esa etapa, ¿cómo has vivido tú el estallido social y cómo derivaste a esta opción cívica que es ir a escribir la nueva Constitución? Mire, te doy las gracias de que me hayas invitado por varias razones, porque yo soy de Arica, soy ariqueña, hija de ariqueños. Acá eso es muy importante, ¿eh? Somos muy amantes de nuestra ciudad, como hemos estado tan solos tantos años. Tú sabes que estamos mucho más cerca de Tacna que del resto de Chile, Claro. entonces hemos estado en un abandono no solo geográfico, así es que tener la participación con personas que están tan lejos como usted es relevante para nosotros. Yo soy candidata independiente, absolutamente independiente, no pertenezco ni he pertenecido jamás a un partido, ni alianzas, ni nada, voy sin lista, absolutamente sola, pero con hartas ganas y harta esperanza de poder salir, fíjate. Esta es una ciudad bastante especial. Y te cuento, sí, yo soy efectivamente abogada hace muchos años y siempre he trabajado en servicio público, he tramitado causas, y bueno, nací pobre, así que tuve que trabajar en todas las cosas que se me dieron desde los 12 años más o menos. Y luego de varios años, cuando cumplí 40, ahora tengo 45, decidí hacer algo más. Y estudié técnico en enfermería, que es algo que siempre me gustó. Siempre me gustó porque creo que ayuda mucho. Es algo tan simple, pero poner una inyección o un suero, curar una herida, es tan hermoso, es de tanto respeto a aquel que te necesita, que ahí no importa que sea el abogado, el presidente de la república, el señor que pide pancito acá afuera, no, así es que lo hice encantada y fue una tremenda enseñanza de vida. No te quiero hablar de Hernán, pero No, necesito por favor, contar. que eso es lo que está justamente, eso es lo que queremos. O sea, por favor, cuéntanos tu historia, cuéntanos tu historia. Sí, fue súper importante, o sea, fue estremecedor, fíjate, porque yo estudié en escuela con número, pero la mejor escuela municipal de Arica es la que tiene mejores rendimientos, es un fenómeno muy especial. Y después una particular subvencionada de mujeres, de monjas, y después la universidad y todo, y uno se va metiendo con un mundo más chico cada vez más. Y el mundo jurídico, de los abogados y todo, también te genera otras amistades, otras conversaciones y todo, y no se te olvida, pero ya no te juntas con distintas personas, como que te vas segmentando un poco. Yo hago clases hace más de 20 años. Hago clases en la universidad y hago clases en el Grupín de Carabineros, Escuela de Formación de Carabineros, que hay acá en Arica. O sea, los chicos que entran de la calle para ser
carabineros rasos. Y claro, y profesora, buena onda, me llevo súper bien con mis alumnos y alumnas, pero cuando volví a estudiar, el mundo había cambiado, era distinto. Yo estudié y la mayoría de mis compañeros eran mujeres, la mayoría es un CFT, un Centro de Formación Técnica. Claro. Teníamos la gratuidad, entonces había harta gente que nunca había podido estudiar y ahora sí. En sus familias eran los primeros que iban a estudiar y era una carrera técnica. La mayoría de las cabras tenían guagua y eran unas realidades absolutamente distintas de ser alumna y de darte cuenta que en los últimos 20 años hicieron pebre la educación, pebre, porque cuando estábamos en clase empezaban a hablar los profes, en su mayoría enfermeros, enfermeras, y las chicas, los chicos no sabían conceptos básicos, no sabían nada de cómo funcionaba el país, no sabían, por ejemplo, no entendían cómo funcionaba la ISAPRE, ni la AFP, ni cómo se llama, ni el sueldo mínimo, Como cosas que, pajaritos, como pajaritos. Claro. pajarito, o sea, y yo empecé a conversar con ellos, obviamente que yo era de las más viejas, y yo no dije en ningún rato que era abogada, bueno, después se supo, pero las chicas se me acercaban y empezamos a conversar, y no sabían nada, era como, yo estudié, aprendí a sumar, restar, alguna habilidad por aquí por allá, la mayoría en estos famosos liceos técnicos profesionales, que eso te saca toda la formación integral, o sea, te saca los ramos para pensar más. Claro. No desmerezco a las personas porque me tocó conocer gente súper talentosa, pero sin ni una herramienta. Yo tuve la educación tradicional, seguramente la que tuviste tú también, Sí, claro. con cívica, con filosofía, yo tuve ramo de Derecho, Sociología. De hecho, yo fui alumna de 7 en matemáticas, desde primero básico a cuarto medio, pero siempre me gustó el área social y siempre quise ser profesora, de hecho. Eso era lo mío. Siempre fui profesora, salí con 16 de cuarto, era buena alumna. Desordenada, pero muy buena alumna. Y llegué acá y tenía a mi alrededor chicos que estaban hechos para trabajar, nada más. Y para trabajar, para comprarse su comida, sus cosas, un buen teléfono, y esa era su vida. Y con niños que eran lo mismo, niños que los cuidaban las mamás de esta cabra, porque la mayoría había sido mamá adolescente, unas tenían 20 años y tenían 2 críos. Entonces, y todos conversabais con ellos y no sabían la estructura del Estado básica, no sabían por qué ellos les quitaban una parte del sueldo, o sea, ellos saben que trabajan y ganan plata y de lo que le pagan, algo se va para algún lado, claro. Pero ni idea que las FP invierten afuera y si ganamos todos y si pierden, perdemos nosotros. Te lo juro que para mí fue un impacto tan grande que me afectó emocionalmente. Y mirá, decía, ¿qué nos hicieron? ¿Qué me perdí? 20 años de una educación simplecísima. Algunos de esas escuelas no tenían ni siquiera, tenían una hora de historia. No sabían quién eran los presidentes. O sea, yo le decía, conocían más nombres de presidente de Estados Unidos que de Chile. Para ellos, no sé, Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González Videla, son nombres de calle, no son presidentes. Quizá una tontera para algunos, pero yo ahí me di cuenta de muchas cosas y fue un remesón como profesora, y lo mismo, y como ciudadana, y lo mismo después para yo hacer clase, o sea, profesores súper buenos tuve y otros que nos pasaban apuntes con definiciones de la OMS de 1997, o sea, con los apuntes del año del coco, cero actualización, con un sistema de enseñanza primario básico, o sea, PowerPoint, ahora en estos tiempos, aburrido, o sea, hice muy buenas migas con mis colegas gens. Y eso también porque fue un gran remesón, y por eso te decía, yo muchos años soy abogada, fui hasta secretaria de juzgado de letras, fui actuaria criminal, Hernán, o sea, antes de la reforma. También fui defensora penal. Sí, trabajé en la municipalidad, fui abogada de Corfo, un montón de lados. Pero ahí fue, Romina, esta es la sociedad, esta es la verdad. Esto es lo que no estamos viendo. Este es el Chile que no ven. Las personas más educadas, como tú, como yo, como otros, estamos discutiendo a niveles más macro, pero la verdad, la realidad, la gente a la que no le llega hasta ahí. Yo tenía 45 compañeras, que si tú le decías algo, no sé, si yo le hubiera dicho era voten por mí, ni siquiera me hubieran preguntado qué pienso, porque ni siquiera saben para qué. Y no es porque no tengan la capacidad, es porque la crianza son fábricas de trabajadores. Fábricas de trabajadores, eso se transformó en la educación.
y eso me complicó bastante. Y luego cuando tuve que hacer mis prácticas en SAPU, en CEFAM, en el hospital, otro cuento. Qué pena ser pobre en Chile, qué pena. Qué pena, porque muchas veces no te morís de la enfermedad, que ya es malo, ¿cachai? Te morís de la incertidumbre de no saber qué tenés, te morís en la angustia de esperar una hora, te morís terrible acá en Arica. Acá en Arica, El ¿sabes? pedir un examen médico para El día, 10 el meses día del después. Oye, yo fui con mi mamá, 86 años tiene mi mamá, un examen, y yo le digo, y nos van a llamar, y dice, no, tiene que dejarnos su número porque tenemos lista de espera del 2017. 2017. Un examen. Tengo la suerte de, con todo lo que trabajo y todo, poder hacérselo particular, pero ¿sabes qué? En Arica no está ese examen. Tuvimos que ir a Santiago, y fui al J. Aguirre, y costaba 13 lucas. Pero en Arica no está la máquina de ese examen que es para saber por qué se provoca la infección urinaria. Imagínate una vieja. Clásica enfermedad de vieja, y para qué decir los pañales. Y digo vieja porque esa es mi pega ahora. No sé si tú lo sabes, Nancy, te habrán comentado. Sí, Yo, sí, o sea, y eso me sacaste la primera pregunta que debía hacer, digamos, porque justamente en tu historia, que yo, en el resumen que yo capté, está que diriges ahora una casa de adultos mayores que es pública, ¿verdad? Eh, y se me vino al tiro a la mente la película del Topo, ¿ya? No sé si la la gente viste. topo maravillosa. ¿Ah? Sí, la esperé. Preciosa, preciosa. Exquisita, ¿Ya? Bueno, pero preciosa. se ve, digamos, bueno, pero ahí está el ABC1 de una casa de ancianos, pues. Es Sí, una mira, casa buena, que se ve sí, limpia, amplia, con espacio, pero no se sí. ve la otra cara donde la mercantilización de la intermediación hace que existan establecimientos donde hacinan a los ancianos, los tienen ahí, digamos, son un producto. Ojalá que les duren, porque por cada anciano van cobrando, pero es un sentido deshumanizado total de la visión del adulto mayor, pues, o sea, Sí. sumado al abandono. Entonces, cuéntame, ¿cómo es tu experiencia y qué planteas tú como constituyente para política pública para el adulto mayor? Que vamos a hacer todo y que estamos siendo todos, ¿verdad? Se invirtió la pirámide poblacional de Chile, pues ahora Ahora, son pocos niños y muchos viejos. Entonces, cuéntame. uy, Hernán, aquí me diste tema. Mira, yo, como te contaba, yo trabajé en hartos servicios públicos. Mi mamá me tuvo a los 42, así que mi Ay, hermano tiene 63. Mi único ya. hermano tiene 63 Fuiste la años y última, mi el hermano, Conchito, la sorpresa. y además mis papás tienen muchos, o tuvieron, porque varios han muerto, muchos hermanos, y ellos fueron los menores. Entonces, ayer me visitó un primo que tiene 70 años, primo hermano. O sea, para mí nunca vi gente joven alrededor, yo no tengo hijos tampoco. Siempre estuve relacionada con personas mayores, entonces mi relación con las personas mayores, que gracias a Dios son muy lúcidos en mi familia, bastante saludables y sobre todo muy lúcidos, nunca ha sido un trato penoso. Todo lo contrario, para mí es la normalidad hablar con personas mayores. De hecho, me molestan porque yo hablo muy fuerte y escribo con la letra muy grande, porque estoy acostumbrada a hacer eso y hablo muy modulado. Claro. Porque siempre he tratado con personas mayores. Claro. Por la audición, por la visión, entonces uno se acostumbra. Al trabajar en servicios públicos me pasó, yo fui directora del registro civil acá en Arica, porque era abogada del registro civil, se fue el director y yo era la segunda del buque, Subrogaste, asumí claro. subrogante y luego no podía tener esa calidad por la naturaleza que yo firmaba todo, entonces me nombraron transitoria Sí, sí, provisoria sí. de directora, Eso, hasta que saliera el concurso que nunca me interesó, porque en realidad no es lo mío. No me gusta mucho ciertas cosas del Estado, entonces para mí como abogada estaba feliz. Pero bueno, estando ahí me tocó ver que una señora muy añosa se acerca al mesón y dice, quiero un certificado. No sé si te acuerdas que antes uno iba a pedir el claro, pero el certificado, certificado de el función, verde, el certificado de el verde, matrimonio, negro, todo. rojo, y antes era a mano incluso. Después estaba este con papel, que era como papel moneda verde. Claro. Pero justo a mí me tocó la época de la transformación al que uno puede imprimir. Y esta señora muy añosa
más de 80, le dice a una jovencita que necesita un certificado, y la niña dice, no, si ya no se han certificado, métase a www.registrocivil.cl. Yo mirando, y la señora así como buscando la W, así como la puerta A, puerta B, W. Claro, y después la señora así como con cara de entiendo dice, tome, acá está el folleto, así la letra, una letrita increíble, y que además te decía el folleto que te tenías que meter a la página. Para mí fue así como esos momentos de la vida, ¡ting! Y dije, no, acá está mal, y vamos para allá, porque yo estaba viviendo el proceso de esta modernización del Estado, entre eso el acceso a través de las plataformas para obtener los documentos o hacer trámites. Y ahí me dio todo un pensamiento, una introspección, y decidí renunciar. Me comprometí a renunciar cuando llegara el director nombrado, y me fui a pensar qué hacer con las personas mayores, qué hacer yo con las personas mayores, qué puedo aportar. Muy inspirada, debo decirlo, en el padre Hurtado. Nacimos el mismo día y ambos somos abogados, bueno, nacimos el 22 de enero, y me dio la sensación de que yo había tenido hartas oportunidades, habiendo nacido sin nada. Mi papá es maestro, hace mausoleos y lápidas. Tiene las manos marmolero. Es marmolero, es artista en mármol. Sí. Yo tengo un amigo marmolero, por eso te digo. Mi papá es artista en mármol, mi mamá trabajó toda su vida en comercio de Arica. Entonces, yo dije, no, eso no puede ser. Renuncié, cármelo. Renuncié a hartos ceros, hartos ceros que me llegaban a la cuenta corriente. Y dije, no es lo mío. Si yo sé lo que es vivir con plata y sin plata, y la plata me hacía tener más zapatos, ahí viene, y cartera. No, tenía más zapatos y más cartera, pero no era ninguna diferencia. Nada, para lo que yo sentía y quería. Porque vivo hace 43 años en el mismo lado, en una población de Arica. Y me encanta, conozco a todos mis vecinos, dejo las puertas abiertas todavía. Entonces, ahí dije, no, personas mayores. Empecé a buscar, con un primo empezamos a buscar, que él venía llegando a España como estaba estudiando temas de envejecimiento, y estaba este primer proyecto de ELEAM, Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, que dependen de Senama y que se licitan a organizaciones sin fines de lucro para su operación, para personas mayores vulnerables en todo sentido, principalmente vivienda y salud. Y bueno, dentro del 40% más pobre y todos los requisitos, que hay montones, pues. O sea, ¿para qué decir? Ahí mercado teníamos caleta, pero es pública. Y decidimos meternos en esto, y en el andar creamos con un grupo de profesionales que teníamos el mismo sentir una fundación, Fundación Gente Grande. Y esta es la fundación que yo soy la representante legal, y que tenemos a cargo esta residencia donde están los más pobres, los más solos, los más enfermos, y no solamente abandonados, no son los de situación calle, porque los de calle, la mayoría les gusta vivir en la calle, es una opción. Sí. Acá estamos tengo a la señora que fue desde los 13 años empleada cama adentro, pero ves que se decía antes así. Claro. Hasta que cumplió 65. Su vida es la vida de otro. No se casó, no tuvo hijos. Tengo una señora que se casó y ella misma me contó que su marido la había dejado, pero estaba bien, porque ella era mula. ¿Cachai lo que es eso, no? Sí. Que no podía tener hijos. Ya. ¿Cacha el tema? Y estaba bien que lo hubiese dejado. Y otros maestros de Contru, la gran mayoría están demenciados. Y ahí me puse a estudiar. Empecé a hacer postítulos, geriatría, gerontología, trato a los adultos mayores, me hice otro de demencias en Argentina, me encantan las demencias. Y he aprendido un montón. Tengo un sueldo de fundación, claramente, pero lo que gano a diario, la sonrisa de un demenciado, que te reconoce, que sabe que tú eres tú, y que no sabe nada más, y que te mira, y yo digo, ¿quién soy yo? Pura emoción. La señorita Romina. Me dice la señorita Romina, te morí. O sea, yo me levanto feliz a ir a trabajar, feliz. Y desde ahí, y sobre todo ellos, fueron mi gran motivación para ser candidata constituyente. Yo le tenía terror a esto de las campañas, me cuesta mucho hablar de mí. Soy súper buena para hacer obras sociales, lo he hecho toda mi vida.
soy bastante popular en Arica por eso, ¿cachai? Porque he trabajado en tantos lados, conozco un montón de gente. Entonces no me cuesta, me siento como un puente entre estos y estos para poder hacer cosas. Y dejando Pero lo de la siempre campaña, una buena imagen y afectos, porque eso te va construyendo redes. exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué dijimos nosotros, los que iniciamos Fundación Gente Grande? En esta residencia vamos a tratar a los viejos como que fueran nuestros. No porque sean pobres le podéis comprar, no sé, pues, la leche a cuenta. Nosotros compramos Svelti descremada sin lactosa, porque los viejos no pueden tomar con lactosa. Bueno, no sé decir marca, pero así como el Fideo Carosi, la crema Nestlé, o sea, la marca de lo que yo le compro a mi mamá. Entonces nuestros viejos están maravillosos. Tú los ves y creen que es privado, que es como un senior suite. Bueno, no tanto, ¿no? Porque Es como lo que decía yo del topo. Pero nuestros viejos no usan ropa sucia y si se ensucia se le cambia. Nos hacemos pebre consiguiéndonos cosas. Y desde ahí surgió mi idea de que en la Constitución no hay un señalamiento de las personas mayores y sus derechos. Tenemos políticas hoy en día del adulto mayor más saludable, el que se junta, turismo social, que viaja, y tú veis la vieja Claro, Lola, etc. claro, pero Pero no es solo... ahí también hay una distorsión. Mira, yo colaboro con una fundación que se llama Reencanto, que es aquí de Viña, y me invitaron justamente a conversar porque yo soy poeta y dirijo, tengo un taller literario, he antologado, y mis viejos, y yo en la Católica, cuando yo era profesor de la Católica, cuando era de aquí de Valparaíso, y yo tenía 39 años, 37 años tenía, y organicé en una escuela de verano el taller literario Caminando hacia las letras en la tercera edad. Y tuve viejos preciosos, o sea, viejos que, te digo, tenían en ese tiempo promedio 65 años, promedio. Había ochentones y menores, Y más tarde. sobre todo mujeres, y sacamos una antología y los hice escribir, qué sé yo. O sea, siempre me entendí bien. Y ahora, en ocasión de la pandemia, organizamos en la Junta de Vecinos los Cochrane de Recreo, donde vive mi hijo cerquita, pertenece a esa área. Fui y abrí un taller que se llama Recreo Escribe, ¿ya? Y trabajamos todo el año pasado, sacamos una antología que se llamó Urgencias, poemas, relatos y poemas de vida o muerte, que fue justamente tratar de apurarse, porque no sabías, por la incertidumbre, cuánta cuerda te queda en la carretilla. O sea, entonces, de tratar de escribir aquello que estaba pendiente, y salió una antología preciosa con los amigos que son sobre todos setentones, ya todos son de 70 para arriba. Entonces, el tema, digamos, es que entiendo bien ese respeto que hay que tener por el adulto mayor, porque es una persona valente, crítica, con una historia dura. Y te estoy hablando de gente que sufrió la dictadura, sufrió el exilio, sufrió la cárcel, las torturas algunos. Entonces, son personas que tienen un patrimonio cultural, son patrimonio vivo, ¿ya? Y si ellos no dejan memoria, se pierde esa memoria. Entonces, y lo otro, el modelo, ¿cómo agarra a los viejos? Los agarra como cabros chicos, y los hace bailar como idiotas. Entonces, le ponen coronita de reina. claro, esas cosas tonteras, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el adulto mayor ahora tiene que ser protagonista y si hiciera un partido del adulto mayor, o sea, el movimiento No Más AFP es parte de eso, ¿ya? Es el reflejo de eso, y es el movimiento social tal vez uno de los más importantes de Chile. Entonces, así que, bien, pregunta, ¿cómo consagrar al adulto mayor en la nueva Constitución? Mira, tal como te decía, ellos en general son mi inspiración porque yo voy al Cefam, al hospital, a diario, conozco sus pensiones. Ellos están ahí con nosotros porque no tienen cómo vivir solos. O sea, así de simple. Y tú me hablabas, claro, ellos tienen una vida donde no había normas laborales, pasaron por la tortura, la sumisión al empleador, ¿cachai? Que era el patrón, ¿cachai? De esa época. O sea, es todo un cuento. Pero además, se nos olvidan otros, el postrado y el demenciado. El postrado y el demenciado
no están solo ellos en esa condición, es su entorno. El 96% de quien cuida a un postrado demenciado son mujeres. La hija, la cónyuge, las mujeres nos morimos más tarde, ¿eh? Sí, sí. Pero, ¿y por qué la importancia de estar en la Constitución? Claramente que uno de mis ejes, es porque tal como tú lo decías, todos envejecemos, cambió la demografía en Chile, y nosotros desde que nacemos envejecemos, no hay para atrás, no somos Benjamin Button, ¿cachai? Vamos para adelante nomás. Los que nosotros tenemos ahora, yo tengo 45, 20 años más que pasa volando, ya vamos a estar en esa condición. Y no lo estamos pensando, estamos hablando, los abuelitos, mira, sí, las pensiones, vamos para allá. O sea, el tema de la persona mayor engloba los derechos sociales en general. Una persona de hoy, incluso joven, con mala salud, con mala educación y con un sistema de AFP perverso como el que tenemos, va a ser un viejo enfermo, demenciado y pobre. ¿Por qué? Con mayor educación, tu cabeza, tu cerebro, y súper biológico, tiene más herramientas para la estimulación cognitiva, porque asocias más cosas, porque recuerdas más cosas. Entonces, la buena educación te genera una base como hacer ejercicio desde joven, ¿cachai? Que tus músculos están más sólidos. Si tenés buena salud, puedes prevenir hipertensión, diabetes, dislipidemias, infartos. En Chile la mayor cantidad de demencias son demencias vasculares, es decir, infartos en el cerebro, desde pequeños a masivos. Y si tienes una pensión que te haga autosuficiente, no vas a tener que necesariamente ir a vivir con alguien. En Chile naturalizamos el hecho de que cuando estés viejo, te vaya a vivir con un hijo. Sobre todo con la hija. Los hermanos saben que mi hermana tiene que cuidar a mi mamá. Y meter a una persona que ha tenido su autonomía, su casa, su mundo, su horario, ya no es su casa. Está molestando, pero lo naturalizamos. Y esta nueva generación no está teniendo los 8 hijos, 6 hijos, 5 hijos de antes. No. Yo no tengo hijos. Yo no me voy a ir a la casa de ningún hijo de mis papás. Estamos con un promedio bajísimo. Estamos hablando, Hernán, de que la problemática de las personas mayores es el resultado absoluto, la muestra viva de no haber garantizado derechos sociales en la Constitución anterior. Eso es. Porque si y de haber mercantilizado la salud, la educación. Y haberla mercantilizado, porque hoy día pura y simplemente tenemos lo que podemos pagar. Yo quiero buena salud, luquita. Uno dice, no, pero es que yo no dependo de la FP porque yo me he comprado mis propiedades. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Quién tiene segunda vivienda? Educación. No, pero es que los viejos tienen que meterse a computador o incluso a escribir y todo. Pero si no tuvieron una educación, tuvieron lo más básico y tiraron pala. En esta generación nosotros tenemos más herramientas, pero todavía no tenemos buena salud, todavía no tenemos buena educación y el sistema de pensiones va a hacer que yo gano prácticamente lo mismo que podría ganar de constituyente, con 4 trabajos, sí, con 4 trabajos, porque obviamente que mantengo a mis padres, porque mi mamá tiene una pensión del INP, fabulosa, no se cambió, porque ya se lo hubiera acabado hace rato, y mi papá básica solidaria porque ha sido maestro toda su vida, se descrestó el lomo trabajando, pero tiene una pensión básica, y si no existiera la pensión básica no tendría ni uno. Mis papás, teniendo casa propia, no podrían vivir solos. Yo los mantengo. Entonces, ¿qué pasa con aquel viejo que no tiene quien lo mantenga? ¿O es digno que alguien lo mantenga? Y ahí viene el principio de la dignidad. Por eso mi eje, yo lo tiro para todos lados. Es indigna la pensión, es indigno esperar meses, años, es indigno que te cuente una amiga que llamaron para darle la hora de la operación de su abuela y su abuela la enterraron hace 3 meses. Claro, no, sí. Oiga, quiero hablar con don Juanito Pérez porque le van a hacer la eco. Mi abuelito se murió hace 6 meses. ¿Cachai o no? Entonces, la dignidad en la Constitución, la dignidad en el sentido de que no pueden haber cosas indignas para nadie, engloba esto. Qué lindo que en ti confluyen 2 competencias que son básicas para ser un buen constituyente. Técnica jurídica, ¿verdad? Nadie se te va a ir en collera en discutir un planteamiento en términos legales, en términos normativos, y del otro lado, digamos, la sensibilidad, ¿ya? Y la sensibilidad a escala personal, buen exponente de lo que es la mujer en términos integrales como pivote de la sociedad, sí, y no me has mencionado ningún eslogan feminista hasta acá, no me has distorsionado. Mira,
Pero no me has dicho nada, pero está reflejando el feminismo humano, concreto, donde la mujer lidera, son las lideresas del cambio. ¿Ya? O sea, eso, te felicito por eso. Mira, ya casi hemos envuelto, digamos, todo tu perfil, los pivotes. Nosotros estamos en el capítulo chileno del Defensor del Pueblo y en el movimiento Pro Defensoría del Pueblo, trabajando para que los constituyentes hagan suyo el planteamiento de esta necesidad institucional de un defensor. ¿Cuál es tu planteamiento como líder con los dos sombreros, digamos, como abogada y ahora una persona activa y activista por los adultos mayores, como activista para la dignidad de los adultos mayores? ¿Cómo ves tú el rol de un defensor del pueblo? Porque el defensor del pueblo va a tener que es multifacético, no es solamente defender cuestiones de abuso del Estado, sino que también los abusos de todo el sistema, porque en este momento lo que tú dijiste es abuso, todo lo que mencionaste es que abusan, el sistema es abusivo con las personas más pobres, porque las posterga en salud, les da pensiones de hambre, y todo eso está tolerado como la normalidad. ¿Cuál es el rol que tú le atribuyes al defensor del pueblo y cómo defendería esa idea dentro de la constituyente? Miren, Hernán, que sabes que cuando me contactaron yo me puse muy feliz porque la figura del ombudsman o ombudsperson, que ahora está variando un poco, sí, defender a las personas, claro. Me gusta más ombudsperson, me encanta. Yo la conocí cuando estudié Derecho, allá por el 93, 94, año 94, imagínate. Me fascinó. Esta Defensoría del Pueblo, entendiéndola en la esencia y lo que es, su naturaleza real, no como un funcionario del Estado tramitador, una OIRS, ¿cachai? La sala, la oficina de parte de reclamo. Porque fíjate que yo he tramitado, te dije, fui funcionaria judicial y también tramito causas de familia y penales también. Y claro, tú puedes llevar ciertos temas a los tribunales. Y cuando un servicio público, bueno, puede ser la Contraloría y tener los recursos de protección, puede hacer otras cosas. Pero eso no es la vida de todos los días y además en todas necesitáis un abogado, incluso para la Contraloría, porque el formato del escrito y la forma de petición es más peluda que tramitar en tribunales hacer peticiones. Te pongo un ejemplo súper claro de por qué yo creo que debería haber un defensor del pueblo, y que la gente no se asuste, ¿eh? Decir pueblo no es ser comunista, ni de izquierda extrema, como la gente dice, oh pueblo, el pueblo, así como chascón y peludo. No, el pueblo es donde radica la soberanía. En la actual Constitución, en el artículo 5 dice que el poder, la soberanía, es decir, el hecho de armar el Estado y de elegir a los gobernantes radica en el pueblo, a través del voto. Entonces, en ese entendido de pueblo, nosotros no solamente nos tienen que llamar cada 4 años a votar, nosotros podemos reclamar, y el canal para mí es genial, el defensor del pueblo. Y te cuento un ejemplo relacionado con las personas mayores. Una inmobiliaria es absolutamente privada, puede ser incluso hasta extranjera, ¿no? O las que hacen las carreteras, no sé qué. En Chile no tenemos ciudades amigables. Y te digo amigable, cuando son amigables son para las personas con discapacidad, para las que no tienen discapacidad, para las personas mayores, para los que tienen fotofobia, para los que son alérgicos. No tienes. Entonces, si se hace un condominio donde pusieron un enrejado, donde tenéis que caminar 3 cuadras para tener un paso de cebra, y el viejo vive para el otro lado, no pensaste en él. No pensaste si tampoco para llegar tenéis unos escalones que no tenéis pasamanos para llegar al condominio. Y eso es privado. ¿A quién se lo reclama? No cabe en tribunales, no hay acción legal para eso. No cabe en la Contraloría. ¿Qué haces? Donde había un parque lleno de árboles y viene un proyecto de municipalidad y se le ocurre poner puros juegos para niños. No te quedó ni una sombra. Se le ocurrió hacer una carretera, y así millones de ejemplos. Millones. Una empresa de algo. ¿A quién se lo reclama? Las problemáticas de las personas mayores, Hernán, son fundamentalmente por no respetar su autonomía y su voluntad de decidir patrimonialmente,
Así como, yo me quiero quedar en mi casa, no importa que viva, que mi casa sea chica y fea, yo me quiero quedar acá, no los dejan. Eutanasia, ¿por qué no puedo decir morirme? Si tú y yo en este rato nos podemos suicidar en pantalla, pero un viejo que está con las manos así simplemente no puede físicamente. ¿Y por qué no puede decidir hacerlo? ¿Por qué no te puede pedir a ti, estoy sufriendo dolor, ya no puedo más? Entonces, la falta de reconocimiento constitucional a las personas mayores, que debiera ser, para mí, dentro de los principios, de las bases de la institucionalidad, así como se conoce la familia, debería decir que la dignidad, la igualdad y los derechos son de la persona desde que nace y permanecen una por toda vejez la digna vida. y protegida, claro. Y por toda la vida, y dentro de las garantías constitucionales. Claro. ¿Por qué? Porque si no está en la Constitución, no tenemos la posibilidad de hacer leyes cuando la vecina le compra la casa en 2 millones de pesos a la vieja al lado, y se la compró nomás. O te siguen cobrando contribuciones expropiatorias, y el viejo pierde la casa por las contribuciones. ¿Eh? O sea, el viejo y te nació ejecutan y te mandan a remar, claro. Heredó la casa de su abuelo en Providencia, pero ahora como tenéis todo lo que tenía en Providencia... Claro, con la plusvalía le subió el valor y las contribuciones... ¿Quién reclama? ¿Quién reclama? La señora que vende, que tiene su negocito, la casera, porque yo compro acá, todas mis caseras me conocen, millones de años. Una boleta que no dio, clausurado por el Servicio de Impuesto Interno. Y tenéis los perdonazos, clases de ética, córtala. No hay instancia judicial para ir a decirle a los tribunales... 50 millones de dólares de perdón. Ponce Leroux es como Lord Voldemort, esto me lo van a entender los que han leído Harry Potter o han visto las películas, es Voldemort, así es la maldad pura. Sí. ¿Cachai? Te acercáis a él y soy un mortífago. Bueno, pero sí, están todos los hilos de la corrupción. Este es un Estado cooptado justamente por ese tipo de gente, ¿ya? O sea, ese es un tema, lógicamente, que está como contexto y trasfondo de todo lo que estamos conversando. Pues ahí están las causas profundas de donde viene todo. Pero mira, vamos a tener que volver a conversar porque me encantó esta conversación contigo, ¿ya? Más allá los temas de mujeres, me encantaría que lo hablaran. Más allá de lo que es esta campaña, pero yo como estamos en campaña y tenemos que proyectarte, y esto lo vamos a tirar a las redes sociales porque queremos que personas como tú nos representen, quiero que me digas, para poder colocarlo aquí en pantalla después, ¿verdad? Tu nombre, tu número, tu lista, dime todos tus datos para hacer un flyer virtual y decir, aquí está Romina, ¿verdad? Que la va a representar a usted por la dignidad, ¿verdad? Y para lograr un país realmente humano. ¿Ya? A ver, vamos Romina, véndete, por favor. Feliz. Mira, mi nombre es Romina Leblanc Ampuero, soy ariqueña, hija de ariqueño. Como te contaba, soy abogada, técnico de enfermería, docente y dirijo una residencia para personas mayores. Trabajo de toda mi vida. Conozco las realidades, no me las han contado. Y estaban las dos veredas, que es súper interesante aquello. Y no es de hoy, no es para ser candidata. Llevo años trabajando en esto. Y por opción, claramente podría tener otras pegas. Pero siento que uno cuando vive en un Estado y cree en el Estado de Derecho, tiene que ser partícipe. Yo desde mi esfera del cuidado de las personas mayores y de la educación, trato de hacerlo, pero ahora creo que es necesario tener una buena constitución, porque entiendo la solemnidad que implica una constitución y la importancia que los principios fundamentales de lo que pedimos desde el 18 de octubre, de los que nos unió, sin ninguna bandera política, los que nos unió de la piel, de decir no. O sea, nadie puede jubilar con 150 lucas, no. Nadie puede pagar 30 lucas por un remedio que la farmacéutica te cobra 100 pesos. Desde ahí, yo dije, dos opciones. Miro para el lado o me meto. Y me metí. Y es por eso que soy candidata por el Distrito 1, Arica y Parinacota. Es el Distrito 1. No voy en ninguna lista, sola. Mi nombre sale solo, absolutamente solo. Y sale esto, mira. Eres, no sé eres si inconfundible entonces. ¿Ves una abejita ahí? Sí, esa abejita, ¿ya? Sí, ese es mi símbolo. Ya, perfecto. La abeja es mi símbolo. Ese va a estar, no, porque no hay símbolo de partido, ni la vida. Es mi símbolo porque las abejas trabajan para la comunidad. Las abejas, incluso cuando las atacan, son capaces de dar su vida por su causa. No se venden, porque están ahí. Y sola no hace nada. Y son imprescindibles. Y son imprescindibles para la vida. Y son chiquitas.
pero hacen tremendas cosas, y eso es lo que yo creo. Nadie, o sea, a mí me decían que estaba loca cuando iba a dejar ser director de un servicio para ganar Entonces, 3 pesos. Personas. la abejita Romina a la constituyente, Distrito 1. Sí, a la Así constituyente. Y nomás. esto no es un cargo, es una pega, y una pega donde hay que trabajar. Y para lo que yo soy buena es para trabajar. Y soy estudiosa, no he parado de estudiar, no he parado de estudiar. Incluso leyendo constitucionalistas de un lado, de otro, críticas para allá, para acá, porque la Constitución no es lo que yo creo, es lo que ustedes creen. En la medida Lo que podamos alimentarte de otros tópicos, de otras especialidades, otras competencias, te las vamos a tirar, digamos, para Pregúntame. tener visiones, ¿ya? Yo me comprometo, mira, porque yo pertenezco a la Mesa Coordinadora de Derechos Humanos de Valparaíso, y nosotros en septiembre sacamos un manifiesto constitucional que te lo voy a enviar, que justamente establece las bases completas de lo que debería ser el ordenamiento del nuevo Chile, y ¿Sí? es justamente oportuno que ustedes jóvenes constituyentes, ¿verdad?, que nos van a representar a los seniors, ya que los que ya estamos entregando a la posta, puedan plasmar ese sueño, ¿ya? También te quiero después hacer llegar algunos trabajos que Paula tiene sobre justamente el ombudsman, para cuál es el deber ser del ombudsman dentro de una sociedad, ¿ya? Y en fin, yo creo que este es un camino que recién empieza. Cuando estés arriba en la constituyente, vas a necesitar que toda tu base social, tus redes, te vayan retroalimentando para que esto realmente sea una constitución escrita por el pueblo, ¿ya? A través de los mejores redactores que podamos elegir. Romina, Sí. te dejo para tu despedida, por favor, en Conversaciones por la Vida. Último Muchas gracias mensaje. por haberme invitado a Conversación por la Vida. Estoy completamente de acuerdo con la figura del ombudsman. Creo que necesitamos quien nos defienda en todas las esferas, no solamente en las técnicas jurídicas o del Estado. Yo soy candidata independiente porque creo que puedo hacer bien esta pega, y sobre todo porque tengo contacto a diario con las personas, todos los días, no de hoy. No salí para la campaña. Llevo 20 años haciendo clases. Hago clases en Carabineros, que podríamos conversarlo también en el grupín. Hago clases en la universidad. Soy profesora de tributario y de laboral. Temáticas tremendas para la Constitución. Pero sobre todo, siento y he vivido todo lo que nos unió el 18 de octubre. Y eres un abogado que sabe de matemáticas, lo que es muy importante y muy excepcional con todos los abogados que conozco. Así que, bueno, te deseo éxito, una gran votación, ¿ya? Espero poder felicitarte cuando asumas como constituyente, ¿ya? Una pega nueva. Me encantaría volver a conversar contigo el tema de las mujeres y contarte aquello. En el ciclo yo te voy a volver a llamar. Así que... Y más me gustaría contarte que por Arica y Parinacota, Romina Legrand Puero, la 100% independiente, la abejita, va a ser constituyente. Y por todos y para todos. Perfecto. Muy bien. Un abrazo. Tremendo abrazo para ti. Cariños a Paula también y a todos los que están en la Defensoría del Pueblo. Gracias. Nos vemos. Gracias. El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta